Quiero que imagines algo conmigo. Piensa en todos los objetos que tienes alrededor. Tu celular, la comida del desayuno, la medicina que tomó tu abuelita hoy, incluso la ropa que traes puesta. Ahora, imagina que una gran parte de todo eso existe gracias a que alguien en algún laboratorio del mundo supo copiar un pedacito de ADN. Así es, copiar ADN. Y no estoy hablando de clonar personas ni de clonar ovejas, no. Estoy hablando de algo muchísimo más pequeño, más elegante y más poderoso. Estoy hablando de la clonación molecular. Así es, tomar un solo gen, uno solo, muy pequeño, imperceptible ante la vista humana, y de eso hacer miles de millones de copias exactas. Pero Diego, ¿de qué sirven miles de millones de copias exactas de un solo gen? Pues muy sencillo, para ponerlas a trabajar para nosotros. Y quiero que pienses lo increíble que es eso, porque aunque los genes no los podemos ver, no los podemos tocar, o sea, no huelen, no se mueven, no dejan una huella, básicamente imperceptibles. Pero a pesar de todo eso, los científicos aprendieron a cortarlos, a moverlos y armarlos a nuestra conveniencia, como si estuviéramos hablando de un Lego. No es el Lego. Pero Diego, ¿por qué me debería de importar todo esto? Bueno, como esas preguntas, pero tienes razón. ¿Por qué te debería de importar? Porque aunque no lo sepas, esta técnica está detrás de cosas que afectan tu vida todos los días. Desde la insulina que mantiene viva a tanta gente, hasta enzimas que limpian tu ropa, medicamentos contra el cáncer, vacunas modernas, plantas resistentes a sequía y hasta técnicas forenses para resolver crímenes. ¿Qué? Sí, técnicas forenses para resolver crímenes. Como en... Y aquí viene la mejor parte de todo esto. No necesitas saber biología para entender cómo funciona la clonación molecular. ¿Por qué? Porque yo te voy a explicar todo esto, y de una manera súper sencilla, como tomarnos una taza de café o de té y charlar entre tú y yo para que entiendas qué es un gen, cómo se hace, de qué sirve esto y sobre todo cuál es el impacto de esto en nuestra sociedad. Así que si alguna vez viste una película y hablaron sobre clonar un gen, tú te quedaste así como que... Pues no te preocupes, porque justo aquí vamos a hablar sobre la clonación molecular y vas a entenderlo todo después de este video. Comenzamos. ¿Qué significa el bro respeta? Entonces, para que sea entendible todo esto, lo que voy a hacer es que te voy a explicar de manera sencilla lo que es y luego una explicación un poco más adelantada en términos técnicos, biológicos. Pero claro, todo explicado tranquilo y que todo el mundo pueda entender. Ahora, no podemos hablar de clonación molecular sin antes saber qué es la clonación molecular. Bueno, en palabras sencillas y para que te des una idea, la clonación molecular es como si agarraras un libro gigante, muy grande, y de aquí arrancaras una sola página, una página muy pequeña, y esta es la que tú quieres duplicar, bueno, clonar miles de millones de veces. Porque la clonación molecular no es para repetir el libro muchísimas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces no necesitamos el libro completo, sino solamente una página. Y esta página es el gen que se encuentra en una secuencia, en una cadena de ADN gigante, ¿ok? Pero nosotros no queremos todo eso, solo queremos una sola parte que es la paginita que estamos buscando para duplicarlo, clonarlo miles de millones de veces y así tener lo que buscamos. Básicamente esto en términos biológicos se interpreta como arrancar el gen o básicamente ADN insert, que así se puede llamar, y se introduce en un plásmido que actúa como vector. Más adelante les voy a explicar qué es cada cosa, pero básicamente lo que se hace es que arrancas este pedazo, lo metes en algo más pequeño todavía, porque todo este proceso es a un nivel microscópico. Así es, la clonación de miles de millones del mismo gen se da en bacterias, en pequeños organismos unicelulares que
aunque son bastante pequeños, son de mucha importancia y vamos a ver más adelante por qué. Pero básicamente, para que te quedes con la idea, la clonación molecular es esto. Es básicamente arrancar una página de tu libro gigante, mi gen, lo pongo dentro de mi vehículo, de mi plásmido, que es una molécula de ADN circular. Es decir, que agarro mi hoja y la pongo en mi fotocopiadora, pero mi fotocopiadora es muy pequeña y más adelante vamos a ver. Y ya esta fotocopiadora la meto adentro de una biblioteca, que esta biblioteca va a empezar a reproducir esta hoja y la va a ir añadiendo a los siguientes libros. Para empezar con la clonación molecular, lo primero que necesitamos es encontrar la información que queremos copiar. Imagínate que el ADN es como una enciclopedia gigantesca, donde están escritas todas las instrucciones de un organismo. Pero nosotros no queremos toda la enciclopedia, ni siquiera un capítulo entero. Queremos una sola página, una específica. Y esa página es lo que en la biología llamamos un gen, un fragmento de ADN que contiene instrucciones para fabricar algo. Una proteína fluorescente, una enzima útil, un marcador, lo que sea. Para poder trabajar con esa página, primero tenemos que abrir el libro. Y el libro, en la vida real, está guardado dentro de células. Las células tienen membranas y paredes que las protegen, como si fueran pequeñas cápsulas selladas. Y para sacar el ADN de adentro, tenemos que romper esas cápsulas. En el laboratorio usamos detergentes, enzimas o calor para hacerlo. Pero para el público, puedes imaginarlo como cuando usas jabón para deshacer grasa. Las sustancias que usamos rompen las paredes celulares y liberan el ADN que estaba enrollado adentro como un hilo larguísimo. Ahora, el problema con todo esto es que ya que tenemos nuestra enciclopedia, que es el ADN, y que este es gigante, enorme, tenemos que, aparte de sacar el fragmento, tenemos que encontrar una cantidad que permita empezar con la clonación. Y esto, para resolver este problema, a los científicos se les ocurrió usar algo muy interesante, que es el PCR, o la reacción en cadena de polimerasa. Esta técnica de la biotecnología es muy interesante porque permite amplificar una sola secuencia de ADN en muchas, ¿ok? Entonces, para no hacerlo largo y complicado, básicamente se trata de ir a través de una enzima que se llama Taq polimerasa, ir uniendo las bases de ADN como adenina, timina y así, hasta completar una y así volver a empezar el proceso. Pero de eso no va este video, entonces vamos a quedarnos en lo que nos importa. Esta técnica solo se usa para amplificar, ¿ok? Entonces ya después de esto podemos ir al siguiente paso, que es recortar o sacar ese fragmento que estamos buscando. Muy bien, entonces ya que identificamos la página que queremos cortar y que ya la amplificamos con la técnica de PCR, aquí es donde las cosas se empiezan a poner un poco más técnicas, porque ya entramos de lleno a los conceptos y a los usos de elementos en la biología. A este paso le podemos llamar, si así quieren, cortar el fragmento con tijeras. Para eso entran en escena unas herramientas microscópicas llamadas enzimas de restricción, que funcionan como tijeras de precisión absoluta. No cortan al azar, cada una reconoce una palabra muy específica dentro del ADN, un patrón concreto de letras, y solo cortan ahí. Puedes pensar en unas tijeras mágicas que solo pueden cortar cuando ven la palabra GAATTC. Si esa palabra no aparece, simplemente no corta nada. Desde el punto de vista real y técnico, estas enzimas son proteínas derivadas de bacterias que evolucionaron para defenderse de virus, porque se dedican a destruir ADN extraño. Reconocen secuencias palindrómicas, es decir, secuencias que se leen igual en un sentido y en el otro, como GAATTC, y realizan un corte en sitios exactos, generando extremos específicos, como lo son los extremos cohesivos, sticky ends, o extremos romos, blunt ends en inglés. Los cohesivos son como piezas de rompecabezas con dientes que encajan naturalmente. Los romos son bordes planos sin guía natural, más difíciles de unir.
Ahora que ya cortamos la página exacta del ADN original, que es el gen que queremos copiar, necesitamos una carpeta, un contenedor, un lugar donde podamos guardar esa página y llevarla a otro organismo para que lo lea y replique. Ese contenedor se llama vector. Imagínate que tienes tu página arrancada de un libro. Para que no se pierda, la metes en una carpeta especial que permite fotocopiarla miles de veces. Eso es un vector, una carpeta viva. En la práctica biológica real, los vectores suelen ser plásmidos, pequeñas moléculas circulares de ADN presentes en bacterias, aunque también pueden ser virus modificados, cósmidos, BACS, etc. Son herramientas diseñadas por biólogos para transportar genes de un lado a otro. Lo crucial aquí es que esta carpeta debe abrirse para poder insertar el gen, y de nuevo usamos las mismas tijeras moleculares del paso anterior. Así como abrimos el ADN original con unas tijeras muy específicas, ahora usamos las mismas tijeras para hacer un corte en el vector. Ahora que ya construimos nuestro ADN recombinante, es decir, nuestro vector con el gen insertado, llega uno de los momentos más decisivos: meter ese ADN dentro de una bacteria para que ella haga el trabajo duro por nosotros. En biología real, este proceso se llama transformación bacteriana. La idea es introducir nuestro plásmido recombinante en células bacterianas que hemos preparado para estar abiertas a aceptar ADN externo. A estas células las llamamos competentes porque han sido tratadas con sales de calcio o hechas eléctricamente sensibles para que su membrana se vuelva temporalmente porosa. Las bacterias básicamente son muy celosas de su membrana, como si fuera una casa con todas las puertas cerradas. Pero si las tratamos de cierta manera, esas puertas se entreabren por unos segundos y podemos deslizar el plásmido adentro. Desde el punto de vista molecular existen dos técnicas principales: choque térmico y electroporación. El choque térmico consiste en colocar las bacterias frías con el plásmido y luego darles un golpe breve de calor. Este contraste genera un flujo que arrastra el ADN hacia el interior. La electroporación, en cambio, usa un pulso eléctrico muy corto y controlado que crea pequeños poros en la membrana celular, permitiendo la entrada del ADN. Más o menos como encender una chispa que abre micropuertas por menos de un segundo. Una vez ya dentro, el plásmido empieza a replicarse gracias a su origen de replicación, u ORI, y la bacteria lo reconoce como si fuera un pequeño libro extra de reglas que ahora forma parte de su mochila genética. Es decir, le acabamos de instalar una nueva app a la bacteria y ahora ella puede copiar esa app cada que se divida. Muy bien, ya para terminar tenemos el paso final. Después de meter nuestro ADN recombinante dentro de las bacterias, no todas la aceptan. Algunas sí recibieron el plásmido, otras no, y otras lo recibieron pero no de la forma correcta. Así que ahora toca encontrar a las que realmente tienen nuestro gen, porque solo esas podrán multiplicarlo y usarlo. Es como si lanzáramos 1000 USB al aire y solo unos pocos cayeran dentro de computadoras encendidas. Pero ahora debemos descubrir cuáles son esas computadoras. En la práctica esto se logra con marcadores de selección, normalmente resistencia a antibióticos. Nuestro plásmido incluye un gen que confiere resistencia a un antibiótico, por ejemplo, la ampicilina. Entonces sembramos las bacterias en una placa con ese antibiótico y solo las que tengan el plásmido sobrevivirán. Es decir, si la bacteria no trae el plásmido, el antibiótico la elimina. Si sí lo trae, sobrevive. Es como un filtro automático que solo deja pasar a las que no sirven. Ya que identificamos las bacterias transformadas, pasamos, finalmente, a dejarlas crecer. Cada célula que sobrevivió se dividirá una y otra vez, creando millones de copias idénticas de sí mismas, y con ellas, millones de copias del plásmido y del gen insertado, idénticas de sí misma. En palabras simples, estamos aprovechando el talento natural de las bacterias de multiplicarse, porque cada división es como imprimir miles de copias del gen que queríamos. Si el vector está diseñado para expresión, también podremos hacer que la bacteria produzca la proteína codificada por ese gen. Y así, al final de este paso combinado, no solo tenemos clones de ADN, sino también la posibilidad de fabricar moléculas útiles, desde insulina hasta enzimas industriales. Muy bien, ya después de toda esta explicación, que yo sé que es un poco abrumadora, podemos ir a la parte final de este video, que es: ¿cómo impacta todo esto en nuestra sociedad? Es decir, Diego, ¿a mí de qué me sirve que la clonación molecular siquiera exista? Bueno, es muy interesante, porque para empezar, la clonación molecular le dio un plot twist a la historia de la humanidad. Dejamos de hacer la chamba nosotros para poner a hacer a las bacterias a chambear por nosotros. Por ejemplo, en el ámbito de, medicina.
Ahora dejamos de hacer insulina a partir del páncreas de un cerdo y lo empezamos a hacer a partir de bacterias que lo pueden producir de una manera más segura, más rápido y más eficiente. Una insulina muy limpia que jamás habíamos visto. En la industria, por ejemplo, alimentaria, se utiliza en quesos, yogures, en fermentados, en vino, porque precisamente permite agilizar todo el proceso. Por ejemplo, en la industria de la agricultura, permite modificar genéticamente las plantas precisamente para que se vuelvan más resistentes a los climas secos o climas fríos y así tú tener mucha más comida. Y ahora también sirve incluso a nuestros propios científicos, porque la clonación molecular es básicamente el desarmarlo para ver cómo funciona, porque gracias a esto los científicos pueden ver qué gen está fallando, cómo falla y cómo arreglarlo. Entonces, básicamente, la clonación molecular es una técnica de la biotecnología roja muy, pero que muy interesante. No solo por todos los pasos que implica, sino por todo lo que hace. Es decir, podemos hacer miles de cosas. No solamente se limita a medicina, no solamente se limita a la ciencia. Muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana están impactadas por la clonación molecular.